Muy bien, Isaías capítulo 62, versículo 11 y 12, dice así. Isaías 62, 11 y 12. He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí que su salario trae y su obra delante de él. Y llamarle pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad buscada, no desamparada. Amén. Hermano Juan, ¿se puede orar por él? Padre Celestial, te damos gracias, bendito Rey, en esta mañana, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a comprenderla, bendito Rey, que seas tú ayudándonos a entenderla, bendito Padre, y sobre todo, Señor, a ponerla por obra, Señor. Amén. Amado Rey. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, amado Dios. Padre Celestial, te agradecemos por esta mañana, bendito Dios, por el privilegio de tu palabra, Señor, de poder hoy escuchar tu voz, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, muy bien. Entonces, Isaías 62. Hermanos, el estudio que llevamos del profeta Isaías, pues quiero seguir hablando hoy sobre los nombres que Dios pone a su pueblo, los nombres que Dios pone a su gente. El domingo pasado hablamos de 3 nombres en especial, que están en Romanos 9, 25. Vamos a buscar ahí Romanos, capítulo 9, versículo 25, que dice: como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y amada a la que no era amada. Y será que en lugar donde antes les era dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces ahí vemos 3 nombres, que son pueblo mío, amada y hijos del Dios viviente. Esos serían los 3 nombres que vemos para la iglesia en la gracia en Romanos capítulo 9, y que básicamente son los 3 nombres que encontré en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Entonces recuerden que esto es los nombres que Dios pone, los nombres que Dios le pone a su pueblo, a su gente. Pueblo mío, amada, hijos de Dios, ¿cierto? Esos son los nombres que Dios nos puso. Pero hermanos, también vemos en el Antiguo Testamento, especialmente en Isaías, que es el que estamos estudiando los miércoles, que Dios pone nombres. Aquí en Isaías 62 está hablando del retorno de Israel a su tierra, digamos a la Jerusalén terrenal, ¿no? A la tierra aquí de Jerusalén, pues en Palestina. Pero, y entonces Dios dice que les pone unos nombres, como dice ahí en Isaías 62, dice, llamarse a pueblo santo, redimidos de Jehová, 62:12 de Isaías. Pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad buscada, no desamparada. Entonces Dios pone esos nombres: pueblo santo, ciudad buscada, no desamparada. Son nombres que Dios pone, en este caso, a Israel. Y recordemos entonces que aunque nosotros no somos el pueblo de Israel, literalmente somos la iglesia, y como iglesia nos están tocando esas promesas de forma espiritual, ¿cierto? Esas promesas nos tocan, y por eso ya, aunque no éramos el pueblo de Dios, ya nosotros somos el pueblo de Dios, y por eso Dios nos llama pueblo mío. Este es mi pueblo, estos son mi pueblo. Y aquí está hablando entonces del retorno a la tierra, digamos, terrenal, ¿cierto? A la Jerusalén terrenal de ahora. Pero recordemos, hermanos, que existirá una Jerusalén celestial. Cuando se habla de cielos nuevos y tierra nueva, recordamos que también se habla de una Jerusalén celestial. Entonces tenemos aquí un problema escatológico muy complicado, pues un problema no sencillo, ¿cierto? Si habrá una restauración de Jerusalén en el milenio, digo, la Jerusalén terrenal que está descrita en los profetas. O sea, esa Jerusalén, la que vemos ahora, que la gente va a Tierra Santa. Me decía un señor, ay, yo iré a Tierra Santa, pero
decía un señor ayer, iba a ir a Tierra Santa, pero es que eso como que hay que caminar todo el día, después llegar a rezar 3 horas, no, muy duro. Entonces que mejor se fue para París, o no sé, para otro lado, me decía un señor de un taxi. Entonces, pero esa es la Tierra Santa, la que está allá, ¿cierto? La Jerusalén. Entonces, si hay una restauración de esa Jerusalén terrenal, ¿cómo la vemos en los profetas? Por ejemplo, mire Zacarías 8. Zacarías capítulo 8. Zacarías 8, versículos 3 y 4, dice: así dijo Jehová, yo torné a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Miren que ahí está hablando, ahí no habla de una nueva Jerusalén, ni una Jerusalén del cielo, sino la Jerusalén terrenal, una nueva restauración o una restauración de ese territorio, de esa tierra. Entonces nosotros en los profetas, aquí en Zacarías y como en Isaías, encontramos esa idea de la restauración de Jerusalén. Pero en el libro de Apocalipsis o Revelación vemos que esa Jerusalén terrenal tendrá un tiempo de corrupción que será llamada Sodoma y Egipto. Vamos a Revelación o Apocalipsis, el último libro, capítulo 11, Revelación o Apocalipsis, capítulo 11, el versículo 8. Dice así, 11:8. Y sus cuerpos muertos serán echados en la plaza de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada, ¿cómo se llama? Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto. No Sodoma y Gomorra, Sodoma y Egipto. Donde también nuestro Señor fue. O sea, ¿qué lugar es ese? Jerusalén. Donde el Señor fue crucificado. Entonces mire cómo va a ser llamada. Sodoma y Egipto. ¿Pero en qué tiempo? En el tiempo donde van a matar a los 2 testigos. O sea que esto parece ser en la era de la tribulación o de la gran tribulación. Es decir, cuando los gentiles, el pueblo no judío, se tomen Jerusalén. Las promesas de la restauración de Jerusalén terrenal no serán para ese momento de la tribulación, sino para después de la tribulación, cuando empiece el reino milenario. Entonces Entonces no sabemos, hermanos, si la Jerusalén restaurada terrenal que aparece en los profetas será la nueva Jerusalén. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿será que esa restauración de la Jerusalén terrenal, será que esa Jerusalén terrenal restaurada será la nueva Jerusalén? ¿Será la nueva Jerusalén? Esa es una situación complicada. Y el problema se complica más cuando en el libro de Revelación o Apocalipsis encontramos 2 relatos del descenso de Jerusalén. Mire capítulo 21, Apocalipsis 21, versículo 1 al 3. Apocalipsis 21, versículo 1 al 3. Revelación 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Listo, ya ahí decimos, bueno, el cielo nuevo y tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra se fue y la mar ya no era. 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva, que descendía del cielo, aderezada de Dios como la esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y mira el capítulo 21, también el versículo 9. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 redomas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Y llevóme en el espíritu a un gran monte alto, y mostróme la grande ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios, y su lumbre era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe cristalizante. Y usted ve en el capítulo 21, en el versículo 26 dice: y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. O sea, parece, o dicen algunos, esta Jerusalén del 21:9 va a estar en la tierra.
Y la Jerusalén del 21.3 se queda en el aire. ¿Sí me hago entender? Entonces la Jerusalén del 21.9 es la Jerusalén del milenio, y la Jerusalén del 21.3 es la Jerusalén después del milenio, de la nueva tierra, del nuevo cielo y nueva tierra. Bueno, se complicó más el asunto, ¿cierto? O sea, porque uno dice, bueno, entonces, ¿la Jerusalén que habla en el Antiguo Testamento es la Nueva Jerusalén o no? ¿O es otra Jerusalén? ¿O hay dos? Una terrenal y otra en el aire, como así suspendida cuando viene descendiendo y como que se quedara ahí, y dice que las naciones, y que se quedara ahí en el aire, pero la otra desciende a la tierra y dice que las naciones pasan por él. Yo estuve leyendo, hermanos, y hay un hombre, me parecía interesante, él decía que la primera es la del cielo, la de los nuevos cielos y la nueva tierra, porque en la eternidad no van a haber naciones. No va a haber naciones llevándole el oro allá. ¿Cómo van a haber naciones? Mientras que la segunda es la de la tierra, porque dice que las naciones van a entrar a ella y van a llevar sus frutos y todo, entonces va a estar en la tierra. Y porque tiene una construcción, tiene muros y tiene ventanas y columnas y todas esas cosas. Bueno, además, en la segunda dice que habrá sanidad, por ejemplo, o sea que, porque en el milenio alguna gente morirá, según parece, dice que habrá tiempo de buena salud y todo, pero morirán. En la eternidad nadie va a morir. Nadie va a morir. En el milenio sí morirá la gente. Morirán de viejitos y todo eso, pero morirán. De todas maneras, hermanos, yo creo que para el culto de las 5 de la tarde puedo mejorar ese asunto, para los que vengan ahora a las 5. Ahora, volviendo sobre los versos que leímos en un principio, ahí se nos habla de la segunda venida de Cristo, en Isaías 62, que habla de la Nueva Jerusalén. Vamos otra vez allá. Isaías 62 dice: He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí que su salario trae y su obra delante de él. Mire que ahí habla como de la venida del Salvador. Amén. Habla de la venida del Salvador. Y esa venida del Salvador de Isaías 62:11 se compara con Mateo 21:5. Vamos a Mateo 21:5. Téngame paciencia, hermano, por favor. Decida la hija de Sión. Mire que dice lo mismo que Isaías 62:11. Decida la hija de Sión. Versículo 5 dice: He aquí tu rey viene. En Isaías 62:11 dice: He aquí viene tu Salvador. Pero podríamos decir que es casi lo mismo, ¿cierto? Pero en Mateo 21 dice: manso y sentado sobre un asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Y en Isaías 62 dice: he aquí viene tu Salvador, he aquí viene que su salario trae y su obra delante de él. La primera, la de Mateo 21, se refiere a la primera venida, y la de Isaías 62 se refiere a la segunda venida. La de Mateo 21, cuando él entró a Jerusalén en un pollino y la gente salía con los, ¿cómo se llama? Con los ramos y eso, y bueno, y todo eso. Ahí está la de Mateo 21, es humilde en un pollino. La de Isaías 62 es la venida, pero la segunda venida cuando viene a pagarle al mundo o a darle el salario al mundo. Pero ¿cuál es el salario del mundo? ¿Cuál? La muerte. Amén. Porque el salario del pecado, ¿cuál es? La muerte. La muerte. La vida eterna es un salario, ¿no? Porque la vida eterna es gratuita. Es por creer. La vida eterna es por creer. La vida eterna es gratis. Pero el salario del pecado sí es la muerte. Y mire que dice ahí que él viene a pagar, viene a dar el salario. Entonces por eso en Isaías 62 se ve es a un justiciero. Inclusive mire el 63. Mire el 63 con detalle. Dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra,
con vestidos bermejos, o sea que ya tiene sangre en el vestido. Este hermoso en su vestido, que va con la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido? ¿Por qué está rojo tu vestido? Y tu ropa es como el que ha pisado el lagar. Porque va a haber muerte. Porque va a haber muerte. La segunda venida no es tan sencilla. Ahora estamos en la etapa de la gracia de Dios sobre el mundo. Amén. En este momento. Pero se acabará un día la gracia. Dios ha tenido gracia con nosotros. ¿Cuántos pecados no hemos hecho nosotros? Que hasta nos da pena decir que lo hicimos. Y Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. ¿No es así? Sí, es verdad. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántas cosas estamos? Vea, usted y yo también aquí tenemos cosas que mejor ni hablamos. Es verdad. ¿O no es así? ¿Y es por qué? Por la misericordia de Dios sobre nosotros. Amén. Amén. La misericordia de Dios que ha tenido con nosotros. Este es un momento de misericordia. Pero si fuera el momento de la ira de Dios, no viviríamos. Pues no habría salido. Ya no había parado de salir. Esa será la segunda venida. Esa sí será la segunda venida. Esa será un tiempo de venganza, de justicia. De justicia. Daño esto. Vamos a... Después lo arreglamos. Hermanos, entonces, en ambos, el Señor entra a Jerusalén. En ambos. En la primera venida Él entró a Jerusalén, manso, ¿cierto? Todo eso. Y recuerde que antes había llorado por la ciudad, y ay, Jerusalén, ¿cierto? Y de ahí se empieza a hablar ya de la iglesia. Ya se deja hablar del reino y empieza a hablar de la iglesia. O sea, ya nosotros, que no éramos pueblo, empezamos a ser pueblo. Pero en la segunda venida entra a Jerusalén y le dice ciudad no desamparada. Por eso el asunto de los nombres son muy interesantes. El nombre que Dios pone es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque nos da identidad, nos identifica. Ya nosotros podemos decir, somos los hijos de Dios, somos los amados o la amada y somos el pueblo de Dios. Y mira ahí en Isaías 62 dice, 62:12, y llamarles a pueblo santo, pueblo mío, mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Hermanos, toda la vida, desde que yo me acuerdo, la gente habla del pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Por lo menos, leyendo ya la historia, desde la Revolución Francesa, 1879, están hablando de quién es el pueblo. ¿Quiénes hacen parte del pueblo? En la Revolución Francesa se hacía la diferencia entre el pueblo y la monarquía, digamos los reyes, los príncipes, todo eso. La monarquía no era el pueblo, sino los pobres y los comerciantes, o los comerciantes inventaron eso, de que el pueblo no era la monarquía. Y al final los comerciantes terminaron en el poder y se inventaron otra burocracia y otro pueblo. Aquí en Colombia cada rato dicen, el pueblo, que salga el pueblo. Gaitán decía, yo no soy un hombre, soy un pueblo. Eso decía Gaitán. Y Álvaro Gómez decía, mi papá era un hombre solo con su pueblo. Decía Álvaro Gómez de su papá. Eso quiere decir que el pueblo, todo el mundo dice que es el pueblo, o que hablan del pueblo. Pero hermanos, no nos detengamos en ese análisis político, porque ustedes vieron, fue a escuchar a la palabra, no una clase de historia, ¿cierto? Pero en lugar de preguntarnos quién es el pueblo, que la gente dice el pueblo, preguntémonos entonces, ¿qué caracteriza al pueblo de Dios? Al pueblo de Dios. Porque es que si hay un pueblo, el pueblo de Dios. Amén. Otro dirán, el pueblo, sí, pero ¿qué importa el pueblo? Lo que importa es el pueblo de Dios. Amén. Yo soy parte del pueblo de Dios. Eso es lo que me interesa. Yo le decía allá en la universidad, yo decía, hombre,
si no salgo a la marcha, entonces no soy del pueblo. Le decía a unos. Y al otro, y si no saco el carro a la caravana, es que tampoco soy del pueblo. Entonces no soy del pueblo, pero soy del pueblo de Dios. Eso sí me interesa más. Eso sí me importa más. Soy del pueblo de Dios. Eso es lo que me importa. No debo sacar el carro a la caravana ni salir a la marcha. Lo que me interesa es ser del pueblo de Dios. La primera vez que vemos la expresión es en Éxodo 3:7. La expresión de mi pueblo. Cuando Dios habla de mi pueblo. Éxodo 3:7. Mire qué bendición, hermano. Este es un nombre que Dios da. Éxodo 3:7 dice: y dijo Jehová, viendo he visto la aflicción de ¿quién? De mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, por lo cual yo he entendido sus dolores. Aquí está entonces la primera implicación que encuentro en el hecho de ser el pueblo de Dios. Y recuerde que, aunque está hablando de Israel, por Romanos 9, a nosotros nos llama pueblo mío. Amén. ¿Cuál es la primera cosa que yo veo, hermano, que me parece tremendamente especial? Y es que el pueblo de Dios es el que a Dios le duele. ¿Sí me hago entender? A Dios le duelen esas personas. Dios siente algo por esas personas. Dice ahí: viendo he visto la aflicción de mi pueblo. Míralo en Actos 7, o Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 33. Gloria a Dios, hermano, amén. Bendito sea el Señor. Somos el pueblo de Dios, amén. Gloria a Dios. Actos 7, 33 dice: y le dijo el Señor, desata los zapatos de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. 34. He visto la aflicción de mi pueblo. Pero mira que lo repite: he visto. Por eso ahí en Éxodo decía: viendo he visto. Es como quien dice: me duele, lo siento. Como cuando uno dice: hombre, me di cuenta, es que lo entiendo, así fue. Y él vuelve y lo reclama, lo recalca: he visto la aflicción de mi pueblo. Es como si Dios tuviera una emoción o un sentimiento hacia su pueblo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mírenlo en Éxodo 2. Alabado sea el Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 2, versículo 23. 2:23. Y aconteció que después de muchos días el rey de Egipto murió, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor subió a Dios desde su servidumbre. 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su concierto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y reconocióles Dios. O sea, se dio por enterado, se dio cuenta, entendió: es mi pueblo el que está llorando, es mi pueblo el que está clamando, y se acordó de esa alianza que él había hecho con estos hombres. Entonces la primera característica, hermanos, que yo digo es: el pueblo de Dios es el que a Dios le duele. Amén. Es por el que Dios sufre. Amén. Amén, así es, hermano. Gloria a Dios. Salvemos con el pueblo, salva el pueblo. Y los que hay veces sacan al pueblo no sufren por el pueblo, pero Dios sí sufre por su pueblo. A Dios le duele su pueblo, y de eso podemos estar seguros, hermano. Ahora, ¿qué mejor que estar en el pueblo de Dios sabiendo que Dios le duele, que le dolemos a Dios? Amén. Hermano, eso es una maravilla. La sola idea de que Dios sienta algo o se impresione con nuestros sufrimientos es una idea muy grande, muy especial. Cuando estamos en dolores, en sufrimientos, Dios se compadece de nosotros. Ahora, yo creo, hermano, que Dios está compadecido del mundo entero, pero por estas palabras debe existir un sentimiento más alto, más fuerte, más profundo por su pueblo. Mire Salmo 81. Salmo 81. Bendito sea el Señor, hermano. Salmo 81:13 dice: oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. Mire cómo dice él: oh, es como si él es: ay, esta gente, ¿por qué son tan rebeldes?
Estas personas, ¿por qué son tan que no me escuchan, no me oyen? Es como si yo estuviera sufriendo. Ay, pero si Israel me escuchara, si ellos me entendieran. Hay un sufrimiento por su pueblo, hay un dolor por su pueblo, hermanos. Es como cuando una madre dice: si este muchacho me entendiera, si esta muchacha me oyera. Yo hablo con personas, hablo con hermanos que tienen problemas con los hijos. Hermano, hermana, tal cosa. Ay, ese muchacho puede tener 50 años, pero le dicen al muchacho: ese muchacho no me escucha. Esa muchacha no ha podido. Es un sentimiento, es un dolor. Me dicen a mí, yo no, pues cierra la puerta y no vuelva allá. ¿Pero por qué? Pues yo no sufro. ¿Cómo se llama? Ese consejo del pastor: se le llave la puerta y que amanezca en la calle. Pero es porque yo no sufro. ¿Sí o no? Pero la mamá sí sufre. Ay, pastor, ¿cómo me va a aconsejar eso? Si a mí me duele no, que con un amanecer en la calle aprende. Hermanos, Dios le duele a su pueblo. Amén. Dios le duele. Hay un sentimiento de dolor con respecto a eso, y eso es una gran bendición, hermano. Ahora le voy a decir una cosa: si usted no ha recibido a Cristo, no hace parte del pueblo de Dios. Amén. Si usted no ha tomado la decisión de recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted no es parte del pueblo de Dios. O sea que usted no tiene el dolor de Dios. No tiene el dolor. Y debería de tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. En segundo lugar, mire Deuteronomio 32. Bendito sea Dios, hermano. Deuteronomio 32, gloria a Dios. Capítulo 32, versículo 8. Deuteronomio 32, 8. Dice así: cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, cuando estableció los términos de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Oiga, Dios estableció los términos de las demás naciones según su pueblo. O sea, él primero pensó en su pueblo, y desde su pueblo él se mueve el mundo entero. Y se hizo establecer los términos de las naciones de acuerdo a su pueblo. Por eso hay gente que dice que si fuéramos a hacer un balance no habrían sino 12 naciones, no más, como los hijos de Israel, las 12 tribus. No me he metido mucho en eso, pero lo que quiero decir es: Dios primero mira a su pueblo y después el mundo se va moviendo de acuerdo a como Dios está moviendo a su pueblo. Y en este caso su pueblo, que es la iglesia. Mire que dice el versículo 9: porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob, el cordel de su heredad. El cordel es la medida, la medida. Dios mide al mundo según mide a la iglesia, según mide a su pueblo. En este caso la iglesia, pueblo de Dios. ¿Cómo está midiendo Dios al mundo? Bueno, de acuerdo a cómo Él está trabajando con la iglesia, así está el mundo. O sea, básicamente lo que hay aquí en la mitad de Dios es su pueblo. De ahí para allá, bueno, se van formando otras cosas, pero primero está su pueblo. Ese es su pueblo. Eso es lo que a él le interesa, es lo que a él le importa. Gloria a Dios. Ahí Dios sigue obrando, ahí Dios sigue moviéndose. La gente no lo ve porque es algo espiritual, pero Dios sigue obrando, y Él está formando un pueblo, y Él está haciendo un pueblo. Por eso, hermanos, yo no entendía Efesios 1, 22, pero lo voy entendiendo. Efesios 1, capítulo 1, versículo 22. Gloria a Dios. Efesios 1, 22. Dice así: y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies, y poniéndole por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Decía, ¿cómo así que Jesús es cabeza sobre todas las cosas para la iglesia? O sea que la iglesia tiene el dominio pues del mundo. Es cierto, yo pensaba, no, pues la iglesia ¿qué dominio va a tener del mundo? Pero Dios sí tiene el dominio del mundo, y primero Él está hablando con su pueblo, trabajando con su pueblo, poniéndole por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O sea que ahí está la iglesia, por encima del mundo.
por encima del resto de la humanidad, Dios está trabajando con su pueblo. Entonces, hermano, la iglesia, el pueblo de Dios, es un órgano que se diferencia de las demás entidades que existen. La iglesia se diferencia de los partidos políticos. La iglesia se diferencia de las asociaciones de caridad. La iglesia se diferencia, el pueblo de Dios, de las cooperativas de trabajadores. La iglesia, el pueblo de Dios, es distinta a los grupos de apoyo sociales, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y es plena en el Señor Jesucristo. La iglesia es un pueblo diferente y nosotros creemos que este pueblo de Dios es algo que Dios tiene en su mano. Es un misterio, pero es algo que Dios tiene en su mano y Dios mueve al mundo en razón como está moviendo a su pueblo. ¡Qué bendición, hermano! Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, la gente quiere pertenecer a un grupo político o a un grupo, ¿qué digo yo? Una cooperativa o a un grupo de cualquier cosa. La iglesia quiere pertenecer, la gente quiere pertenecer. Pero hermano, ¿por qué la gente no quiere pertenecer al pueblo de Dios? Amén. Quieren pertenecer a cualquier cosa que sale nueva. ¿Y por qué no quieren pertenecer al pueblo de Dios? Bueno, tenemos que entender nosotros ahora esto. Que Dios está mirando primero a su pueblo. Amén. Que la cooperativa de trabajadores, no, pues sí está ahí, ¿cierto? Pero primero se mueve el pueblo de Dios. Primero se mueve el pueblo de Dios. Es que yo hago parte de los profesores de la Universidad de Antioquia. Pues muy bueno, pero ¿eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué pasa con eso? Mejor decir que estoy acá en la iglesia de Dios, hermano. Primero que estoy en la iglesia de Dios. Es que yo hago parte de los profesores de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué caso con eso? ¿Qué hago con eso? No, primero van a decir, soy parte del pueblo de Dios, soy de la iglesia de Dios. Amén. Eso es lo primero. Bueno, después, listo, está bien. Pertenezco ahí por rebote. Me tocó ahí. Digámoslo así, ¿cierto? Yo una mano. Por rebote, porque bueno, en medio de todo el mundo del trabajo, ahí caí en ese trabajo. Listo, ahí estoy. Yo sé que, hermano, que eso parece como que hay gente que esto no se entiende, ¿cierto? ¿Cómo hacer primero eso que...? Bueno, hermano, eso lo digo yo, pero usted sabe que hay gente que está en las fuerzas militares, ¿cierto? Hay gente que está en un sindicato, hay gente que ya está felices porque están ahí. Bueno, muy bueno que estén ahí, pero lo primero es, estoy en el pueblo de Dios. Amén. Amén. Eso es lo primero que todo. Y antes que nada. ¿Por qué? Porque vea, las naciones se mueven alrededor de lo que pase en el pueblo de Dios. Es decir, el plan de Dios es con la iglesia y el mundo ahí va siguiendo. Por eso le digo que si usted no hace parte del pueblo de Dios, si usted no hace parte de la iglesia, si usted no recibió a Cristo como Señor y Salvador, pues entonces hágalo hoy mismo, para que sea parte del cuerpo de Dios, para que sea parte de la iglesia. No se quede esperando que eso pase. Hágalo ya. Número 3. Efesios... ¿cómo es? Isaías. Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, ¿dónde estaba? ¿Cuál era Deuteronomio, qué, hermanos? 32. El versículo 9 dice, Jacob, cordel de su heredad. Esa palabra es muy profunda. Él está midiendo el mundo de acuerdo a como mide su pueblo. ¿Sí o no? O sea, él mide el mundo con la medida del pueblo, de su pueblo. Cordel de su heredad. Pero mira lo que dice ahí. Porque la parte de Jehová es su pueblo. La parte de Jehová, su porción. Su herencia. Ahora, yo pensaba en esto. ¿Cómo así? Si Dios no tiene herencia. Dios no tiene herencia. ¿Va a tener Dios herencia?
Yo tengo herencia porque soy hijo de Dios. O porque mi papá me dejó, bueno, mi papá que me iba a dejar, pero bueno, ya mi mamá me va a dejar algo, ahí tengo una herencia, ¿cierto? O el que sea, ¿cierto? Tu papá te dejó, ahí tienes una herencia. Pero Dios, ¿quién le va a dar herencia a Dios? Hermano, ¿quién le va a dar herencia a Dios? Si todo es de él. Entonces dice, esta es la parte mía, y esta es la parte de mi hermano, y esta es la parte del otro hermano, y esta es la parte. Y Dios dice, y la Biblia dice, no, mi parte es mi pueblo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Mi herencia es mi pueblo. O sea, es como que Dios se hizo a su pueblo una herencia para sí mismo. Vea qué bendición. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios hizo a su pueblo una herencia para sí mismo. Por eso el salmo que leímos cuando empezamos, Salmo 33. Salmo 33. Gloria a Dios, hermano. La palabra es maravillosa, hermano. La palabra de Dios tiene unas profundidades increíbles, hermanos. Salmo 33, versículo 12. Búsquelo. Salmo 33, 12. Y gloria a Dios que nos podemos congregar, nos podemos reunir a escuchar su palabra. Amén. Salmo 33, 12. Dice: bienaventurada la gente a quien Jehová es su Dios, el pueblo a quien escogió por heredad para sí. ¿Sí? Ahí está. Él escogió ese pueblo para que sea su propia herencia. O sea, nosotros somos la parte que le tocó a Dios, pero no le tocó. Él la hizo para que nosotros fuéramos su parte. Bendito sea el Señor, hermano. Gloria a Dios. O sea, Él nos hizo para deleite de Él mismo. Y si usted no es parte del pueblo de Dios, pues entonces usted no deleita a Dios. Usted no está deleitando a Dios. Entonces reciba a Cristo para que sea parte del pueblo de Dios. Reciba a Cristo para que vea cómo Dios obra en su pueblo y de ahí el resto. Amén. Reciba a Cristo para que sepa que usted le duele a Dios, le duele en el corazón de Dios. Hermano, al ser la parte de Dios, la porción de Dios, y la última cosa que voy a decir, podemos decir, hermano, de acuerdo a Deuteronomio, que estamos bajo el cuidado de Dios, porque somos su herencia, somos su pueblo. Deuteronomio 32, versículo 8 y 9, dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, cuando estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. 9. Porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob el cordel de su heredad. 10. Hallóle en tierra de desierto, y en un desierto horrible y yermo. Yermo es que no se podía sembrar, que no nace plantación. ¿Dónde lo halló? En el desierto. ¿En dónde? En un desierto horrible y sin plantaciones, seco. Ahí lo halló. Dice ahí: trájole alrededor, instruyóle. Aparte de eso, lo sacó de allá, de ese desierto, y le dio instrucciones, lo instruyó. Le empezó a enseñar. Vamos a ponerlo en nosotros. Nos empezó a enseñar, nos empezó a decir qué hacer con nuestra vida, nos empezó a guiar. Estamos bajo el cuidado de Dios. Y después dice: y guardóle como la niña de su ojo. Vean, el ojo es cierto aquí. Y uno cuida mucho eso. Uno cuida mucho los ojos. ¿Qué hace Dios con su pueblo? Lo encuentra en ese desierto horrible, lo saca de ese desierto, le enseña a caminar, lo enseña a moverse y lo cuida como cuidando la niña de sus ojos. Pero yo no quiero ser parte del pueblo de Dios. Bueno, se lo pierde. Amén, se lo pierde. No, yo quiero ser de las fuerzas militares o del sindicato. No hay que... bueno, me lo pierde, vaya para allá si quiere. Yo quiero ser el profesor de la Universidad de Antioquia. Bueno, se perdió ser del pueblo. Si quieres eso y no ser del pueblo de Dios, bueno, se lo perdió. No deje que lo demás sea añadidura.
Amén. Deje que los demás sean añadidura. Tienen que ser parte del pueblo de Dios, eso es lo más importante. Gloria a Dios. Oye, ¿cuándo se va a bautizar? No, vamos a ver. A lo rápido, ¿para qué? ¿Qué más va a esperar? ¿Cuándo va a recibir a Cristo? Cuando esté preparado. No, ¿cuándo va a estar preparado? Hágalo ya, reciba a Cristo ya. No se ha bautizado, bautícese ya. Intégrese al pueblo de Dios, haga parte del pueblo de Dios. ¿Qué más va a esperar? Dice ahí, versículo 11 de Deuteronomio 32. Como el águila despierta su nido, vuela sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus espaldas. Oiga, ¿qué más quiere, hermano? Gloria a Dios. ¿Qué más quiere? Como el águila despierta a sus pollitos, los toma, los pone detrás, le enseña a volar, los cuida. ¿Qué más quiere? Jehová solo le guió, no hubo con él Dios ajeno. Nadie más nos puede estar guiando. Ningún otro Dios, ninguna otra fe, ninguna otra creencia. Es Dios el que nos puede guiar. Amén. Gloria a Dios. Eso es el pueblo de Dios. El que no quiera estar en el pueblo de Dios, bueno, lo guía el brujo de no sé dónde, la bruja de tal parte, lo guía el maestro de tal lugar, la maestra que habla con los ángeles. Bueno, pero nosotros somos del pueblo de Dios y a nosotros no nos guía la maestra que habla con los ángeles, ni el maestro que habla con los espíritus, ni el brujo que habla con el abuelito, ni con el tío. A nosotros nos guía Dios mismo, nos lleva en sus alas, nos cuida, nos fortalece, nos da ánimo. Es el que nos guía. Gloria a Dios. Ni las filosofías, ni los líderes de este mundo que fanatizan a la gente. Nos guía el Señor. Versículo 12. Jehová sabe el guió que no hubo con el Dios ajeno. Hízole subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, hizo que chupase miel de la peña y aceite del pedernal fuerte. Hermanos, no creo que haya más para decir. O sea, esto es totalmente especial, de fortaleza. Nos hace chupar miel de la peña. O sea, si saldrá miel de una roca, pues les exprime la roca hasta que le sacan la miel para que ustedes la tomen. Si saldrá aceite de un pedernal fuerte, pues exprime ese pedernal, esa roca, hasta que le salga aceite, porque ese es Dios el que la va a dar. Amén. Ese es Dios. Eso es ser parte del pueblo de Dios. Por eso le digo, mi amigo, si no ha recibido a Cristo, hágalo, sea parte del pueblo. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias.